contaros un poco que Kogan, el colectivo de personas LGTB de Madrid, ha ido cambiando en su visión de trabajo sexual, porque nosotros empezamos haciendo programas de prevención de VIH en poblaciones muy vulnerables. Descubrimos que las mujeres transexuales que trabajan en el sexo, los hombres, eran los colectivos especialmente vulnerables a la infección por VIH, y empezamos a conocer este colectivo, o estos colectivos. Hoy entiendo que hay una visión de los hombres que trabajan en el sexo como que el único problema que tienen estas personas es el tema del VIH, ni siquiera su solución integral, sino el tema del VIH. Y nosotros fuimos descubriendo cómo los problemas derivados del trabajo sexual, la lucha, los deseos, eran compatibles o eran iguales, muy parecidos a los de las mujeres cis o trans que trabajaban en el sexo, ¿vale? Descubrimos que el trabajo sexual es un derecho. Descubrimos que cuando una persona decide realizar un trabajo, esa persona, y la Constitución se lo reconoce, tiene derecho a hacerlo, y las leyes tienen derecho a protegerle o a protegerla. Entonces empezamos a enfocarnos en como que el colectivo de personas que trabajan en el sexo eran personas muy vulneradas, sobre todo porque se vulneraban sus derechos laborales, ¿vale? Y sus derechos sexuales, que luego si queréis hablamos de ello en el debate, ¿vale? Cuando yo he leído la guía que ha hecho el Ayuntamiento, que os leo el título, El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, lo único que recoge esta guía de los hombres que trabajan en el sexo es la invisibilidad del hecho. En 80 páginas, yo os leeré los apuntes que hay, porque se pueden leer rápidamente, solamente hay 3 apuntes de los hombres que trabajan en el sexo. Ya de mujeres transexuales no se habla directamente, ¿vale? Y como empieza muy bien la guía, lo que parece invisible hay que contarlo, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, yo no sé si hay... es verdad que los hombres que trabajan en el sexo son muy discretos y muy invisibles, porque si yo a la mayoría de la gente que está aquí le preguntara que si conoce cuál es la principal zona de trabajo sexual en la calle en Madrid, muy poca gente me diría que es la Puerta del Sol, que es un espacio por el que pasamos todos los días, donde hay un grupo de hombres de Europa del Este que están ejerciendo trabajo sexual y que en la mayoría de los casos pasan invisibles, ¿vale? Los apuntes de la guía hablan como que los prostitutos o trabajadores masculinos del sexo, aunque luego en la guía dice que trabajador masculino, trabajador del sexo, no es un término adecuado, y siempre que se habla de los hombres se habla de trabajador masculino frente a las mujeres, que se las habla como mujeres prostituidas, no son tratados ni están sometidos a la explotación de género. Bueno, el mandato de género no solamente actúa entre hombre y mujer, también actúa en la orientación sexual. Y estamos hablando de que a veces los hombres se relacionan con otros hombres en este trabajo sexual en una situación de desigualdad por el rol que el cliente quiere dar al trabajador, ¿vale? La siguiente cita es que en caso de los trabajadores masculinos del sexo, el estigma asociado a la homosexualidad se diluye al recaer en parte en los clientes. A mí me gustaría, no sé quién ha escrito esto, pero que hablara con los rumanos de la Puerta del Sol, que no pueden decirle a sus amigos o compañeros que se ocultan unos a otros porque nadie quiere reconocer que ha tenido relaciones sexuales por dinero con un hombre para que no se le reconozca como homosexual. Y eso forma parte del estigma construido a las personas, a los hombres que trabajan en el sexo. Es decir, que la brecha de género no solamente es un problema entre la relación hombre-mujer, sino que también en la relación hombre-hombre en el trabajo sexual está presente. Y ya me quedé plático cuando decía la guía que el estigma no opera de la misma forma en los hombres que intercambian sexo por dinero. En el imaginario social, el prostituto o gigolo no habla de chapero en ningún momento, o de escort. Es un hombre que se divierte practicando sexo con muchas mujeres. La promiscuidad no solo es aceptada, sino reforzada en el estereotipo de sexualidad masculino, y además percibe dinero por ello. El estigma quedaría reflejado más sobre la actividad que sobre la persona. Bueno, yo creo que se obvia o se está marcando muchísimo, y eso hace que se invisibilice el trabajo sexual de los hombres, todo el enfoque de discriminación hacia las personas que trabajan en el sexo en la construcción entre la patriarcad de género, que es verdad, que es una de las bases de la desigualdad. Pero no se habla para nada de que en esta relación existe un trato comercial donde el cliente, que es el que paga, si quiere, porque así se ha construido, se va a situar por encima de la persona comprada.
en ese imaginario, no, son palabras del imaginario. Entonces, no se está reconociendo esto, ni tampoco se está reconociendo que el estigma que ya existe sobre los chaperos o sobre los escort hace que también la relación entre cliente y trabajador sea totalmente desigual. Y los hombres, en la presentación que se ha hecho, se está hablando todo el rato de violencia hacia las mujeres trabajadoras del sexo. La violencia se ejerce por los hombres sobre los hombres que trabajan en el sexo. ¿Por qué? Pues porque entre la concepción heteropatriarcal, entre el trato comercial y el estigma asociado al trabajo sexual, esa desigualdad va a marcar que a los trabajadores del sexo se les viole, se les drogue, no se les pague, se les agreda. ¿Por qué esto no sale a la luz pública? Porque es muy difícil para un hombre, en una posición también de masculinidad, denunciar que ha sido agredido, violado, drogado en una relación en la que has percibido dinero por tener relaciones sexuales con otro hombre. Es decir, que no se puede invisibilizar a los hombres que trabajan en el sexo y no se puede dar solamente la dimensión de que los hombres que trabajan en el sexo, su única problemática es la salud y dentro de la salud solamente la infección por VIH y ahora por hepatitis C, sino que los hombres que trabajan en el sexo tienen problemas de salud, pero también tienen problemas en sus relaciones sexuales cuando hacen su trabajo. A mí me parece que el trabajo sexual en Madrid, pues nosotros el año pasado intervenimos con más de 1000 personas, no sé exactamente el dato, más de 1200. Es decir, hay un colectivo muy importante de hombres que trabajan en el sexo. Además hay un colectivo de hombres españoles, que es un 25%, por lo menos lo que nosotros percibimos. Hay un colectivo muy importante de hombres heterosexuales, para los cuales el trabajo sexual es especialmente difícil, y que va a haber un desencuentro absoluto con sus clientes porque ellos son heterosexuales y no quieren que se relacione con la homosexualidad. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de violencia ejercida por los propios trabajadores hacia los clientes, el malestar que eso genera y el resquemor que genera esa situación de los propios clientes hacia los trabajadores y luego que eso revierte también en agresiones desde los clientes hacia los trabajadores. Tenemos grupos de personas que se encuentran en situación casi cercana a la pobreza, que su única salida laboral es el trabajo sexual, porque también decir que es que existen trabajadores del sexo porque existen prostituidores, pues yo a mí me gustaría que todas las mujeres transexuales que quieran acceder al puesto de trabajo y que no acceden por su condición de mujeres transexuales tuvieran la posibilidad de tener trabajo. Y muchos de los hombres que han tenido que dedicarse al trabajo sexual, porque voluntariamente, pero no es su opción principal de trabajo, pero no han encontrado otra cosa. Es decir, que eso quiere decir que el trabajo sexual es algo que, bueno, que podría haber otras salidas, construyamos nuevas salidas para los hombres y las mujeres para que puedan dedicarse a otra cosa si quieren. Pero si las personas quieren, hay que garantizar que esa exclusión no les esté marcando, ni marque la violencia, ni marque lo que perciben, ni marque sus derechos laborales, ni marque sus, como dice muy bien Ninfa, que agradezco muchísimo sus discursos, que me ha encantado, su flexibilidad de horario, su libertad absoluta. Hay un grupo de hombres que trabajan única y exclusivamente en saunas, pero no es que trabajen única y exclusivamente en saunas, es que viven en la sauna. ¿Por qué? Pues porque el miedo que tienen a ser reconocidos como trabajadores del sexo y a ser inmigrantes ilegales les hace que toda su vida estén metidos las 24 horas, exceptuando los lunes que lavan la sauna y la limpian, que tienen que salir y pasar la noche fuera, tienen que estar recluidos en una sauna porque no les estamos dando capacidad para que puedan ejercer su trabajo de otra manera bastante práctica. El trabajo sexual es muy amplio. Hay zonas donde parece que no hay porque son zonas de cruising, o sea, zonas de ligue, donde parte de la gente que acude no va solamente a ligar de una manera sin percibir dinero, sino que también van a percibir dinero. Eso hace que se ligue la idea de trabajo sexual también a la idea del ligoteo en zonas marginales y que se invisibilice también de este hecho. Y luego, mucha de la gente que decide libremente trabajar en el sexo, pues ha encontrado muchas maneras de trabajar. Calle, espacios donde ellos mismos, pisos donde ellos mismos gestionan su trabajo, sus horarios, cómo lo hacen, con quién lo hacen. Vamos, la principal oferta de trabajo sexual lo podéis encontrar en la página web, como Telechapero, por ejemplo. Pero claro, también es verdad que mucha gente que considera que son lo más bajo por realizar trabajo sexual, muchos de los hombres, bueno, cuando acceden al trabajo dentro de pisos o agencias, no tengan capacidad de negociar con los gestores de estos pisos de agencias lo que es sus condiciones laborales. Y nos podemos encontrar, pues como muy bien decía Ninfa, el uso del preservativo no lo puedo usar porque no me dejan dentro de la gestión. Entonces, invisibilizar, negar
y el trabajo sexual existe, que es un derecho al cual mucha gente accede libremente, está dificultando e impidiendo que muchas personas tengan unos derechos laborales y un trabajo digno. Hombres, mujeres, cis y mujeres trans. Yo, ya para terminar, porque yo soy más de escuchar y prefiero que la gente me pregunte luego, me sorprendía el último párrafo de la guía, donde decía algo así como que las personas que trabajan en el sexo voluntariamente son propiciadores o propiciadoras de que el trabajo sexual, en este caso llamado prostitución, siguiera existiendo y que bueno, que habría que pedir que las mujeres se expresaran libremente, como ha hecho Ninfa muy bien, decir, trabajo en el sexo porque quiero, porque eso lo único que hace es mantener la trata de personas y mantener la violencia hacia las personas. Creo que es un error, creo que para las personas que como Ninfa deciden libremente trabajar en el sexo, para los hombres que en Madrid estamos trabajando en el sexo, para la gente que decide tener una vida libre, y para las ONGs que trabajamos en el tema de los derechos de las personas que trabajan en el sexo, me parece una aberración y me gustaría denunciarlo. Y doy paso a mis compañeros. Muchísimas gracias.